Hola a todos, estamos acá en un nuevo capítulo de CFO Talks, el podcast de CFO Remoto, donde invitamos a grandes exponentes del mundo del emprendimiento y startups a hablar de finanzas, de emprendimiento e innovación. Este es un espacio que hemos querido crear para poder dejar algunos aprendizajes para quienes están intentando desarrollar un emprendimiento, para quienes quizás han perdido su trabajo, quizás quienes están empezando a desarrollarse profesionalmente y quieren empezar a emprender. Hemos invitado a personas que tienen mucha experiencia en eso en Chile y en Latinoamérica. Hoy día nos acompaña la gran Francisca Castillo, gerente general y cofundadora de Neocrop Technologies, una empresa, diría, de deep tech, como se dice en la jerga del startup, y que está haciendo grandes cosas por lo que es la agricultura, ¿cierto? Y el mundo de la alimentación, haciendo tecnología desde Chile hacia el mundo. Así que nada, bienvenida, Fran, muchas gracias por venir hoy día y estoy seguro que va a ser una muy bonita conversación por todo el camino que hay recorrido en estos años desarrollando lo que es Neocrop. ¿Cómo estás? Sí, bien, Philip, muchas gracias. Contentísima de estar aquí compartiendo este espacio contigo y esperando que sea inspirador, ¿cierto?, para muchos que emprenden, sobre todo en ciencia y tecnología. Genial. Bueno, con la Fran nos conocimos en el 2024, más o menos, a comienzos de 2024. Neocrop Technologies es cliente de CFO Remoto hoy día. Y bueno, ha sido un camino también de aprendizaje para nosotros, porque por cierto que Neocrop Technologies es una empresa que no es como cualquier empresa, ¿cierto? Es una empresa que está apostando por algo muy grande en una industria de tremenda importancia para el mundo, para las personas, para la sostenibilidad de lo que son cultivos, la alimentación del mundo, que es un tema que obviamente viene en boga cada vez más por el tema del cambio climático, cada vez más inestabilidad en dónde se puede cultivar qué, con qué características, temas geopolíticos que hacen que el desarrollo de ciertas industrias agrícolas en algunos países se haga más complicado y hay que empezar a buscar alternativas y soluciones. Fran, en ese contexto, ¿cómo nace Neocrop y de dónde nace esta intención de, digamos, arriesgarlo todo? Bueno, encima siendo científica netamente, sí. Bueno, Neocrop Technologies, como tú bien dijiste, nació con este propósito de contribuir tanto a nuestra agricultura como a mejores alimentos. Mi formación es bioquímica, soy doctora en ciencias agrarias y ahí me formé en todo lo que es el mejoramiento de los cultivos, ¿cierto?, a nivel genético, como se hace de manera primero tradicional, que generalmente es por cruce y selección de las mejores plantas con características, por ejemplo, más productivas o de resiliencia a alguna condición. Y luego hice un postdoctorado donde me especialicé en las nuevas técnicas de mejoramiento genético, como la edición de genes, que es una herramienta biotecnológica de vanguardia que está revolucionando varios campos del mundo, digamos, tanto de la medicina como la agricultura y otros, donde hayan seres vivos, tú puedes editar ciertos genes. Y ahí tuve la posibilidad de hacer ciertas pasantías tanto en Reino Unido y durante mi postdoc también un entrenamiento en Canadá como la nueva generación de mejoradores genéticos de trigo. Y la verdad es que esa visión también de salir al mundo, a formarse, a capacitarse y ver cómo todo se estaba moviendo hacia allá y todo lo que puede aportar estas nuevas tecnologías, fue lo que me hizo pensar, ¿cierto?, en armar algo más tangible con soluciones concretas y traducir el conocimiento científico a soluciones para el agricultor o el consumidor. También tuve la oportunidad ahí de conocer a ciertos actores de la industria directamente en ese curso de formación en Canadá, en donde manifestaban el interés por estas tecnologías que sin embargo no iban a instalar internamente en sus empresas y que les vendría bien hacer partnerships o aliarse. Entonces siempre me dijeron, hoy podríamos colaborar, pero ahí yo todavía estaba en mi postdoc, empezando el postdoc de esto.
Y después, Esto fue en año 2019, 2019. Perfecto. eh, Post-estallido social, sí, pre-estallido social. pre-estallido social, pero después vino la pandemia. Y a todo esto, bueno, con mi hermano, que es ingeniero civil en informática, Con Seba. con el SEBA, Sebastián Castillo, veníamos hablando hace un tiempo de ideas donde nuestras áreas hicieran match para desarrollar algo. No teníamos idea qué en ese momento. Y cuando vino la pandemia, fue que nos dimos el tiempo de darle forma a algo Más tangible, en más el fondo. tangible, claro. ¿Cómo se empieza? Decidimos, claro, Porque la gente se imagina como a estos típicos científicos locos en el laboratorio, ¿no? Pero ¿cómo se empieza un emprendimiento como este que finalmente tú hablas de edición genética? Y después te quiero preguntar también cómo se diferencia eso de los transgénicos, ¿cierto? Que es un tema que ha generado hartos conflictos en Chile, ¿cierto? Con todo el tema de Monsanto, la famosa Claro. ley Monsanto, etcétera. Pero eso lo quiero dejar un poco más adelante para que también expliques cuál es la diferencia, Claro. porque hay una gran Sí. diferencia. Pero ¿cómo se parte un negocio así? ¿Cómo se parte una idea así que uno esperaría transformarla en un negocio, pero también en la mente uno constantemente tiene como ese como miedo de que haga lo que haga, esto es tan alta tecnología y tan biotecnológico que me va a tomar años? Claro. Y mira, nosotros partimos con nuestra primera avance, digamos, fue desarrollar un producto mínimo viable de lo que hoy día es un software que nos asiste la selección de estos genes que son importantes para determinar ciertos rasgos de mejoramiento. Por ejemplo, aumentar un componente nutritivo en una planta o que sea resiliente a la sequía. Ese software integra múltiples data que está alojada públicamente. Perfecto, o sea, es data pública que está y que disponible para que se usara esto. Y como mi hermano en ese momento estaba haciendo un máster en tecnologías de la información con una especialización en inteligencia artificial en Australia, empezamos a idear esto, ¿cierto?, de lo que sería el software, y fueron los primeros como avances a nivel de desarrollo. Luego, Eso financiado no internamente, por ustedes. o sea, casi Eras hombre en el fondo, o sea... casi como en pandemia teníamos un poco más de tiempo, ¿cierto?, para dedicarle a esto, que normalmente cada uno estaba en su día a día, y empezamos, nos detuvimos un poquito y ya le empezamos a dar un poquito de forma. Y ahí fue que conocí a Daniel Norero, que es el tercer fundador de Neocrop, apasionadísimo por todas estas nuevas tecnologías, y era el que sabía más de cómo esto se estaba moviendo en el mundo. O sea, todas las startups que habían en Israel, no sé, en Estados Unidos, en Europa, qué hacía cada una. Cable a tierra al mundo de los negocios en el fondo, porque Claro, pasa mucho que las investigaciones y todo lo que es la academia, ¿cierto? Que gente que se dedica a hacer investigación, muchas veces esas ideas nunca salen a realmente resolver un problema real y hacer una solución real. sí, Daniel un poco llegó a darle esa hacer esta visión. conexión a lo que es el mundo de los negocios y qué es lo que estaba pasando en el mundo. Justamente, él llegó con esa visión. Tenía mucha formación también en lo que es la regulación de la biotecnología agrícola, porque ahí hay todo un tema regulatorio, sobre todo porque son tecnologías disruptivas y nuevas. Entonces hay muchos países que se han ido sumando a generar regulaciones para este tipo de tecnología. Claro, En los que a alguien que comió una fruta que está editada genéticamente le salga un tercer brazo, no tengo idea. No, eso no pasa. No, y ahí te voy a comentar que en realidad es como los métodos tradicionales, pero de manera mucho más precisa y rápida, ¿ya? Así que no, ni con los transgénicos en realidad no pasa eso, pero... ¿Y cuál es la diferencia entre los transgénicos y la edición genética? Explícatela para gente que los comunes los mortales, piensa que yo no sé nada de este tema y ¿cómo me lo explicaría? Sí. Antes de irme a la diferencia, me gustaría contextualizar cómo se han obtenido los alimentos, todos los vegetales, los cultivos que hoy día conocemos y consumimos,
han pasado por milenios de mejoramiento genético. ¿Qué significa eso? Que a nivel de su genética uno genera diversidad. O sea, el ADN va cambiando. Va mutando, pero como lo que se llama selección natural. Hay por un lado selección natural, pero hay otra selección que está asistida por el ser humano. O sea, si no hubiese sido por el ser humano que hizo cruzas, Claro. selecciones de las plantas que tenían una característica, no sé, de mayor rendimiento, esta otra toleraba o resistía una peste, entonces las cruzo y genero una nueva combinación genética. Cruza se refiere a con esqueje en el fondo, ¿no? O con el polen. Perfecto. Y haces una cruza directamente de dos variedades de una misma especie que te van a generar una nueva combinación genética con potencialidades. Ya, ese proceso demora 10 años o más, en el caso de los árboles, de los frutales, puede ser mucho más largo. ¿Por qué? Porque tienes que cruzar e ir seleccionando en 10 generaciones para que esa genética sea estable. Es un tema súper técnico del por qué necesitas bastantes generaciones para que se homogenice la genética. O sea, de alguna manera para que el gen que tú quieres que se replique vaya como dotando, por así y quede decirlo, ¿no? estable. Claro. Y quede estable y que tú después puedas reproducirlo por su descendencia y además veo árboles frutales y muchos árboles toman años en crecer y en que tú después podáis evaluar si el fruto que estás obteniendo tiene las características que tú esperabas. Por eso ahí dura mucho más tiempo eso. La otra técnica que se ha usado mucho de manera convencional es generar cambios en el ADN de manera azarosa, usando químicos o radiación inclusive. Y eso hace cambios en el ADN y después siembran y ven cuáles tienen mejores características. Entonces, toda una cuestión de cómo están esas combinaciones en el ADN de las plantas que hacen que generen mejores características o peor, ¿ya? Entonces, esa es la base. O sea, todo lo que consumimos ha sido generado de esa manera. De hecho, el arroz que nosotros consumimos ha sido generado por esto que le llaman la mutagénesis al azar, usando químicos. Hasta que resulta una especie que... Justamente. Y eso yo creo que la gente lo desconoce. Claro. Y para mí es una cuestión que debiese ser casi de cultura general porque muchos creen que el alimento, como lo sacas y lo compras en el supermercado, una manzana, una lechuga, lo que sea, sale bien así de la naturaleza. Pero si tú comparas los ancestros, no se parecen en nada. O sea, fue obra del ser humano. Claro. Ya, ahora sabiendo eso, la edición genética lo que viene a hacer es un cambio muy preciso en el ADN de la planta, que no es nada distinto a lo que sin el azar, ¿cierto? Ya no está el azar, sino que ya sé que voy a cambiar. Pero es un cambio exactamente... Claro, pero tú sabes qué es lo que vas a cambiar. O sea, sabes el cambio que haces y el efecto que tiene. En el fondo. Justamente. ¿Y eso por qué hoy día es posible? Porque conocemos con mayor precisión las secuencias, así como cuando se secuenció el genoma humano, ¿cierto? Claro. También tenemos los mapas del ADN, toda esa información que está escrita en las plantas, ¿cierto? O en cualquier organismo, contamos con esa información. Y cada vez más sabemos cómo funcionan estos genes y cómo interactúan. Entonces, por eso que podemos elegir, y bueno, y ahí la inteligencia artificial y otros nos ayuda a saber qué genes escoger para potenciar una característica. Y en este caso, este software que es el que ustedes han desarrollado. Hemos desarrollado. Y lo que usamos nosotros es una herramienta biotecnológica que ganó el premio Nobel en el año 2020, que permite hacer cortes en el ADN de la planta o de cualquier organismo. CRISPR, claro. CRISPR. Entonces trabajamos sobre el ADN de la misma planta. Un transgénico es distinto porque lo que hace es introducir genes de una especie a otra. Por ejemplo, de un girasol a un trigo. Salta esa barrera de especie. Cuando te sale un trigo que tiene una flor... No pasa eso, sino que, por ejemplo, hay genes que están solo en este girasol que
son capaces de, Es más una mutación genética mezclando dos especies distintas en el fondo. más que mutación, es que le insertas, aíslas. Claro, o sea, por ejemplo, el trigo no tiene la capacidad de poder, no sé, absorber la luz de cierta forma, pero el girasol sí. Justamente. Le voy a meter ese gen al Sí. trigo para que lo pueda hacer. Justamente. Tú lo dijiste. ¿Y eso por qué generó tanta controversia y todo este tema que pasó con Monsanto, etcétera? Explícanos un poquito dónde está el problema ahí, para la gente que no... Sí, bueno, igual hay muchos mitos relacionados a los transgénicos propiamente tal. La verdad es que yo como científica puedo dar un respaldo de que son seguros, son los únicos que pasan por un sistema regulatorio ultra estricto para que salgan antes de que salgan a mercado. O sea, ninguno de los otros cultivos que son mejorados de manera tradicional pasan por el proceso que pasa un transgénico, en donde tienen que probar obviamente que no tengan ningún efecto sobre la salud humana ni en el medio ambiente. Eso sí se cumple y eso hace que sea también que demore tanto tiempo en que salga a mercado. Pero sí lo que ocurrió es que se empezó a monopolizar demasiado en algunas empresas, por eso Monsanto y lo otro es que eran estrategias, por ejemplo, que iban de la mano, creaban cultivos transgénicos, por ejemplo, resistentes a un herbicida y la misma empresa vendía ese herbicida. Claro. Entonces generó obviamente un negocio muy monopolizado y eso fue lo que hizo que exista como que estén demonizados. Pero a nivel de seguridad, tanto ambiental como a la salud humana, no hay ningún riesgo. O sea, si lo resumimos en palabras simples, Neocrop Technologies lo que está intentando hacer es mejorar ciertas especies, ¿cierto? A través de la edición genética con esta tecnología CRISPR, ¿cierto? Y claro, y ahí eligiendo ciertas variedades y dónde está en el fondo las variedades en las cuales se podría generar mayor impacto. Justamente. O sea, nosotros decimos que aceleramos porque esa es la otra ventaja, que CRISPR te permite acortar Los 15 años que hay más o menos. A un tercio. O sea, lo hacemos 3 veces más rápido que el mejoramiento tradicional. Claro. Es 3 veces más rápido, igual son 5 años, aprox, ¿cierto? Igual sigue siendo... ¿Cómo se hace para desarrollar algo así? Que parte desde, mucho conocimiento del equipo fundador. En este caso queda clarísimo esas capacidades técnicas que ustedes tenían, pero también desde mucha incertidumbre, ¿cierto? Desde el tener que empezar primero a comprender el mercado y empezar a arriesgar y empezar a tomar ciertas decisiones de por dónde ir a desarrollar. Justamente. ¿Cómo se hace ese camino? Porque obviamente hay una relación directa a tiempo, recursos y dinero, ¿cierto? O sea, de alguna manera hay que poder sostener ese desarrollo biotecnológico en el tiempo y también considerando que hay cosas que pueden salir mal, ¿cierto? Hay cosas que pueden fallar, hay hipótesis que pueden no cumplirse. ¿Cómo se hace cuáles son los desafíos con los que se encuentra un equipo fundador y una emprendedora como tú, Fran, para poder llevar ya a estas alturas 6 años desarrollando Neocrop Technologies en el mercado chileno? 5 años. Operativamente, claro, fundamos la empresa... Operativamente 3 años. Digamos. Fundamos la empresa en pandemia, pero operativamente partimos principio 2022. ¿Qué es lo que hace que haya un... Para que nosotros demos, o sea, lo que hizo que nos dio el punto de partida operativamente fue que adjudicarnos un fondo público, porque obviamente necesitábamos recursos para poder avanzar en nuestra tecnología y para eso siempre te van a pedir algún preliminar. Entonces, claro, nosotros teníamos el esbozo de lo que era el software, además teníamos, no mencioné las cámaras de speed breeding, que es crecer las plantas de manera acelerada, con condiciones de luz, temperatura, todas las condiciones óptimas que le puedes dar a la planta para acelerar el proceso también de mejoramiento. Y validar más rápido. Eso también acorta los tiempos. Entonces, ahora, eso se puede hacer a pequeña escala. Se puede hacer a pequeña escala. Y de hecho, partimos en una pieza
de la casa de mis papás haciendo Claro. una con trigo. Yo tenía algo de experiencia, obviamente, en la universidad, lo que había usado. De hecho, monté una primera cámara prototipo en la U, pero después para esto lo montamos en la casa de mis padres. Y como me acerqué, el equipo nos acercamos tempranamente a la industria con esta empresa de Argentina que te comentaba al inicio, Buck Semillas, y también con una empresa semillera chilena. Ellos lo que nos pidieron es, yo no creo esto de que puedas crecer trigo en 2 meses versus los 5 o 6 meses que crece en el campo. Y don Eric von Baer, que es el dueño fundador de Semillas Baer, que es uno de nuestros aliados que creyó desde el inicio en nosotros, me pasó 30 semillas de trigo y me dijo, quiero verlas en 3 meses. En los 2 meses. La voy a comparar con la mía que ya lleva 3 meses. Claro. Haciendo. Y como vio resultados, le encantó y después empezamos incluso a vender ese servicio. Fueron nuestras primeras ventas, sí, solo de Speed Breeding. Entonces eso nos permitió tener los preliminares para el proyecto que empezamos a postular. Eso hicimos mucho entre el 2020 y el 2021. Buscar fuentes de financiamiento. Fondos públicos. Pero también al mismo tiempo buscar formas de conseguir financiamiento a través del negocio, ¿no es cierto? De servicios de speed breeding. La verdad eso fue una oportunidad que se dio. Se dio, no la buscaste. Pensarlo, claro. Porque... Y pasa mucho eso, ¿no? En el emprendimiento, que uno en la medida que va descubriendo el camino, va resolviendo ciertos problemas, se da cuenta que hay ciertas oportunidades que puede tomar. Justamente, sí. Y en estos negocios son importantes esas oportunidades porque te permiten generar flujo antes de que tu core business, por así decirlo, que es un negocio de mucho más largo alcance, empiece a generar los retornos que se esperan. Claramente. Sí, claramente las ventas no eran significativas en términos, pero para nosotros que estábamos partiendo eran importantes, ¿cierto? Además que demostró tracción temprana, porque tener estos dos aliados desde nuestros inicios era un tremendo validador de la necesidad de mercado. Claro. Que eso es algo, yo diría que es muy importante como mensaje para todas las empresas de base científica tecnológica, porque yo como científica sé que uno se entusiasma mucho con desafíos, soluciones, respuestas a preguntas científicas que uno tiene. Y ahora están con toda una tendencia de que se creen más EBCT, empresas de base científica y tecnológica, pero no validan eso tempranamente, la necesidad de mercado. Si alguien realmente necesita lo que ellos quieren desarrollar en el fondo. Justamente. Y en nuestro caso sí fue así desde el inicio, y eso nos permitió adjudicarnos un primer fondo público por 120 millones de pesos, que para nosotros en ese momento era... ¿Ese fue una startup ciencia? Fue una startup ciencia. Que partió a fines del 2021. Por eso digo nuestras operaciones, diciembre de 2021, prácticamente 2022, y nos sirvió para setear, ¿cierto?, muchas de las cosas que fueron la base de hacer nuestras propias estrategias de edición genética, que tienen hoy día propiedad intelectual, ¿cierto? Estamos haciendo solicitudes ya enviamos una primera solicitud de patente, estamos también fortaleciendo, sí, y ahora por PCT, que es en distintos países, esa es una idea. Pero otro cuello de botella era, no tengo un laboratorio. Claro. Entonces, ya no puedo seguir cultivando en la casa de mis papás. Y no soy una spin-off tampoco de la universidad, porque no es que yo haya explotado algún resultado de mi tesis doctoral o del postdoctorado, sino que decidimos hacerlo independiente porque íbamos a aplicar nuestro conocimiento, las distintas experticias del equipo fundador, a NeoCrop Technologies. Entonces, ahí lo que hicimos fue movernos justamente con la Universidad Austral, pero en un formato de arriendo de laboratorios, porque la infraestructura y el acceso a equipamiento de alta tecnología, ¿cierto?, es súper relevante para cualquier empresa de base científica y tecnológica. Y eso financiado a través de este primer fondo Corfo, ¿cierto? Justamente, pero era una figura que no existía en la Universidad Austral.
nunca habían arrendado espacios de laboratorio. Entonces fue, imagínate, tremendo conseguir que nos hicieran el contrato. Como me conocían, me dijeron, bueno, mientras avanza el contrato, ocupen igual las instalaciones, sin que interrumpa la actividad docente. Pero en las universidades hay muchos espacios ociosos que están subutilizados, entonces yo vi eso y dije, bueno, aquí sí podemos trabajar, entonces... Dijiste Universidad Austral, uno piensa en el sur de Chile y Valdivia. no nos dijimos eso y creo que es súper importante también. Esta es una innovación que fue creada en el sur de Chile. De Valdivia, sí. Tú eres de Valdivia. Sí. Te criaste allá, te formaste allá y empezaste a desarrollar este negocio allá y ustedes viven allá y siguen desarrollando justamente, este negocio allá. Continuamos en Valdivia. Y eso es bien notable. Es notable, pero un desafío a la vez porque... Bien. Sabemos que hay muchas cosas que siguen centralizadas acá en Santiago. Y porque hay que tener un montón de redes también, ¿cierto? Lo conversábamos antes de partir este capítulo. Lo importante que son las redes, las conexiones. Evidentemente en los negocios, y hay estudios que demuestran que los emprendedores que tienen redes de contacto tienen como un 80% más de probabilidades de ser exitosos que los que no las tienen. Justamente. Pero ustedes son un caso muy bonito y muy interesante porque sin esas redes, pero sí con mucho conocimiento técnico, con mucha resiliencia y con mucha intención de querer hacer algo grande, ¿cierto? Y de no caer en el alargamiento de la academia, ¿cierto? Claro. Dijiste, queremos hacer esto por fuera de la universidad, queremos usar sus instalaciones, vamos a pagarles por el uso de esas instalaciones, pero no vamos a un poco dejar que la academia nos como succiona esta energía, ¿cierto?, de startup biotecnológico. Y la burocracia también, que... Exacto. Y los que se quieren también después apoderar de tu proyecto, ¿cierto? O sea, que salga tu nombre, que el paper aquí, que el paper allá y... Bueno, justamente, todo es más lento, lamentablemente, en las universidades. O sea, además que están enfocados en sus propias investigaciones y todo. Entonces. Exacto. Pero sí, lo de las redes de contacto son crucial y bueno, ahí podría mencionar que nosotros, viniendo de un ambiente no privilegiado, ¿cierto? Hemos podido construir una red de contactos tremenda y muy valiosa que nos ha abierto puertas, pero eso, como tú bien dijiste, gracias a nuestra convicción, visión, trayectoria que cada uno de nosotros, los fundadores, tuvimos, ¿cierto? Hasta fundar Neocrop. Y desde ahí tocar puertas. O sea, como dicen, el emprendedor tiene que ser patudo. Y también nos pasó eso. O sea, empezar a tocar puertas por todos lados y desde ahí se nos fue abriendo. Claro, y si uno no tiene las redes, intentar construirlas, pero intentar construirlas con una base sólida, ¿cierto? De qué es lo que estamos haciendo y por qué este posible contacto puede estar interesado en lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo le demuestro a ese posible contacto que lo que yo estoy haciendo tiene valor, ¿cierto? Ya sea para esa organización o para el propósito que tiene esa organización y que de alguna manera sea un propósito compartido. Justamente, que construye finalmente credibilidad. Y eso es lo que te abre puertas. Sí. Y ahí me quiero detener porque, claro, hay que tocar puertas en todos lados. Yo recuerdo cuando yo partí CFO remoto, antes que usted, por allá por el 2016, lo primero que hice fue empezar a entender e investigar. Bueno, no existía ChatGPT, Gemini, claro, Copilot, era un poquito más difícil, había que hacer la pega del research, ¿cierto? Empecé a investigar dónde estaban las organizaciones que aglomeraban a las pymes, a los emprendimientos, a las empresas que de alguna manera pudieran necesitar los servicios nuestros y veo que es un poco lo mismo que ustedes empezaron a hacer. Claramente. La diferencia es que ustedes tenían que tocar muchas puertas en distintos ámbitos, ¿cierto? Me pongo a pensar por lo menos en tres. Uno son las puertas de los financiamientos públicos, ¿cierto? O sea, ir a tocar la puerta a Corfo, ir a tocar la puerta a NID, ir a tocarle la puerta quizás al BID. FIA, que es del Ministerio de Agricultura. Al FIA, exactamente. Y dijiste que esas puertas fueron de las primeras que se abrieron, ¿cierto? En conjuntos con Bayer, ¿cierto? Que dijiste que había sido importante. Pero también hay que ir a tocar la puerta a... o sea, primero hay que ganarse esos fondos. Porque como ustedes hay cientos y miles de otros emprendimientos que pueden tener
tesis súper interesantes y con muchísimo potencial, con propuestas de valor muy poderosas y por supuesto que es una competencia, porque los recursos son limitados. No todos pueden ganarse los fondos. Justamente. Cuéntame un poquito lo que ha sido eso, de ir a avanzar en ese camino y cómo uno va de alguna manera como juntando las piezas de este puzzle, ¿cierto? En el que, bueno, yo veo hacia adelante, tengo, no sé, por lo menos 6, 7 años en que tengo que hacer desarrollo y más de puro, y tengo que llegar de aquí a los próximos 6, 7 años, ¿cierto? Financiando este negocio de alguna manera, antes de que me permita generar ingresos relevantes, ¿cierto? Que son los que van a darle escalabilidad a este negocio hacia el futuro. ¿Cómo se van armando estas piezas? Porque finalmente, claro, hay una puerta que hay que tocar de los fondos públicos. Hay puertas que hay que tocar de posibles inversionistas ángeles, de inversionistas especializados como Venture Capital, como algunos fondos especializados. Pero también hay que ir a tocar puertas a potenciales clientes y partners que van a ver el valor de lo que tú estás haciendo en 6, 7, 8 años más, digamos. Justamente. ¿Cómo se arma ese puzzle en el camino? Un puzzle como medio dinámico, ¿cierto? Porque no es un puzzle estático que como lo que uno conoce y arma, sino que es una cuestión que tú tenés que ir armando y te vas moviendo en el camino y las condiciones del mercado van cambiando. Y algo que fue clave para nosotros para poder ordenar ese puzzle también, porque viniendo del rubro más científico-tecnológico, ¿cierto? Los 3 fundadores. Después Daniel se fue especializando más en temas de agronegocio, ¿cierto? Pero esto fue más en el camino. Algo clave para nosotros, para entender ese lenguaje del inversionista, ¿cierto? De los fondos, de un negocio propiamente tal como este, fueron los procesos de formación y aceleración. Claro. Ahí no quiero dejar de lado y de mencionar tremendos programas en los que nosotros participamos desde el inicio también. Tuvimos, no sé, en Austral Angels, en Los Ríos Connect, Patagonia Startup, Mujeres Empresarias. Exacto, muchas redes. Eso también, ¿cierto? nos empezó a abrir redes. Estuvimos en el programa Chile Más, que nos llevó a Boston, un programa regional que fue Los Ríos Connect, que nos llevó a San Francisco. Y así empezamos a dominar, ¿cierto?, el lenguaje del inversionista, claro, a aprender de las grandes ligas también, como esta experiencia en Boston o la experiencia en San Francisco. La importancia de tener un panel de advisors, entender el ganar también, porque, por ejemplo, yo he hablado con algunos colegas que, ay, pero ¿cómo vas a dar acciones o equity o de tu empresa? Por ejemplo, el tema del stock option, que era algo que nosotros en nuestro inicio no teníamos idea, pero que era una forma de atraer talento. Claro. Talento sin poder pagarle lo que ganaría ese talento en el mercado. Justamente, que para nosotros eso también es un tremendo validador. O sea, tenemos científicos de clase mundial en nuestro panel de advisors desde prácticamente el inicio también. Y eso indica que ellos, estando en este rubro, que saben, ¿cierto?, cómo funciona la ciencia, la tecnología, creen en que un negocio así va a dar fruto. Científicos de UC Davis, de California, un bioinformático senior que primer autor en artículos de Science, de Nature, que tuve la oportunidad de conocer en los congresos a los que asistí, que bueno, ahí también me fui armando de redes, pero redes más científicas, ¿cierto? Pero hay gente que empieza a, conocer lo que estáis haciendo. Sí. Y ponerte en contacto con otros. Y estas cuestiones son como capilares, ¿no? O sea, al final son como árboles. Yo conozco a este y este conoce estos de acá y así voy. Y es increíble que en realidad todas las personas que uno se topa siempre es por algo. Porque por alguna u otra manera vuelves a esa persona a preguntarle algo que te conecte con alguien ya. Pero para nosotros en un inicio eso fue clave. Después de eso ya, bueno, fondo público tras fondo público. Perdona, Fran, que te interrumpa, eso que estás diciendo es importante, porque para ustedes desde el inicio fue clave. Y eso es porque tenían que buscar otras formas de validar el negocio que las ventas. Un emprendimiento común y corriente, cuando uno escucha a cualquier mentor o alguien que sabe de negocio, te va a decir, valídate comercialmente rápido, al menor costo posible, pero demuestra que alguien está dispuesto a comprar lo que tú estás haciendo. Sí.
Acá Es distinto, distinto. ¿cierto? Porque lo que yo te voy a vender no lo tengo, Claro, ¿cierto? justamente. Claro que eso es la gran diferencia con una empresa más tradicional o que tiene una llegada a mercado mucho más rápida, Claro. ¿cierto? Que puede empezar a Que generar puede ser ventas. tecnológica perfectamente. Un Que- software, ¿cierto? Puede tener una llegada a mercado de Claro, semanas, meses. claro, y empezar a generar ventas. En nuestro caso, la atracción, ¿cierto? Comercial y la validación se mide a través de acuerdos que logramos firmar también tempranamente con estas empresas semilleras con las cuales nosotros nos aliamos, Claro. porque la semilla base que nosotros editamos y mejoramos es de los partners. Obviamente necesitamos Tú no produces semillas. Tú no- productos semillas, o sea, inicial, la genética base, sobre esa nosotros añadimos valor, ¿cierto? Exacto. Entonces el modelo es que en un futuro, cuando estas semillas mejoradas se lancen a mercado, compartimos los royalties. Pero ya tener eso definido desde un inicio es muy importante porque es un validador, ¿cierto? Claro. De esa manera tú puedes demostrar a un inversionista que sí hay oportunidad de mercado y que esto puede ser significativo. O sea, si alguien que ya lleva años en el mercado y que conoce el mercado, conoce la cadena de valor, cómo funciona este mercado, está dispuesto a llegar a un acuerdo contigo para compartir ciertos ingresos, ¿cierto?, hacia el futuro, es porque algo ve Y dentro de lo que tú compartir estás haciendo. y compartir también es un co-desarrollo, porque nosotros, la expertise de la industria semillera, de quienes desarrollan nueva genética, es hacer los ensayos de campo, la multiplicación de semillas y la liberación a mercado. En nuestro caso, llegamos nosotros a todo el paso previo de tener la semilla mejorada. Entonces, un co-desarrollo que tiene estas dos etapas, en donde nosotros hacemos con nuestra plataforma el mejoramiento, ¿Mm? y una vez que tenemos esa semilla, se la pasamos al partner, y el partner lleva a campo, A campo, prueba. y cofinanciamos finalmente el desarrollo. Además, en la primera etapa, el partner igual pone un porcentaje de cofinanciamiento. Si bien gran parte lo levantamos en fondo público, todos estos fondos públicos te piden un cofinanciamiento del 10 o el 20% pecuniario. Claro. ¿Ya? Y ese nunca tuvimos que ponerlo nosotros, Lo pusieron los lo partners. pusieron los partners. Entonces también es una forma de avanzar. Claro, y finalmente el partner, si quisiera hacer esto, tendría que desarrollar las capacidades tecnológicas internas, ¿cierto? Y eso es caro. Eso es caro. Que eso es lo otro que yo destaco de los fondos públicos con los que empezamos a avanzar en un inicio, ¿cierto? Que nos permitió ir comprando mucho equipamiento y hoy día tenemos nuestro propio laboratorio de 200 metros cuadrados con todas las capacidades para operar de manera autónoma. Entonces, eso claramente el partner no iba a indagar en montar ellos un laboratorio y tener gente especializada, que eso es algo, otra de las cosas importantes. O sea, en nuestro Súper equipo caro. somos 4 PhD con 4 doctores con especializaciones en el extranjero, porque Muy caro, por decirlo de alguna manera. también, claro, entonces eso es muy importante para poder ir construyendo esto. Después nosotros levantamos una primera ronda a fines del 2023 con un Venture Capital del sur de Chile que estaba apostando por este tipo de empresas biotecnológicas con modelos de largo plazo. de largo plazo, que entendía más de esto, pero nuestra relación había comenzado 1 año y medio antes de que decidieran invertir. Es notable. Entonces hubo que construir ahí una relación y credibilidad, y finalmente al principio apuestan también por el equipo, o sea, una cuestión que es súper importante también, tener equipos balanceados, no solo científicos. El financista, venga de donde venga, ¿cierto? Lo que trata de encontrar son certezas. Lo hemos hablado muchas veces y Sí, encontrar confianza también, ¿cierto? Porque, bueno, la confianza es la base de todos los negocios, pero también las certezas, ¿cierto? Y acá hay harta incertidumbre, entonces de alguna manera hay que buscar avanzar en este camino, ¿cierto? Construyendo esas certezas. Ayer ustedes obtuvieron una validación importante, un hito importante, que me encantaría que lo explicaras un poco y que lo dijeras, porque sí, muy importante. estamos todos muy orgullosos de lo que lograron. Sí, bueno, el trigo editado que más avanzado que tenemos es un trigo alto en fibra.
ya que en el fondo permite hacer un pan blanco mucho más saludable, ya que eso es por la tendencia del consumidor que sigue prefiriendo el pan blanco Pan blanco sobre el integral. pan integral, Claro. que tiene igual más fibra, pero acá es la fibra en la harina blanca. Ese trigo pasa a ensayos de campo esta temporada y para lograr eso, ese salto al ensayo de campo, como te mencioné en un inicio, esto pasa por un sistema regulatorio que tiene que tener como una cierta aprobación para que pueda pasar a campo, ¿cierto? Y es el primer trigo editado del continente que ha pasado por un sistema regulatorio, que fue el SAC, ¿cierto? En este caso la entidad chilena que regula todo esto en este caso, los cultivos editados, que son considerados como un cultivo convencional, no transgénico, Claro. ¿ya? Que permite que tú lo puedas liberar a campo. Y eso es tremendo, porque O sea, te valida el esfuerzo de los últimos... te valida porque lo que tú presentas para eso es todo un antecedente de cómo lograste llegar a ese trigo. Y eso tiene que cumplir con ciertos estándares Justamente. para que te puedan probar esto a campo y que después ojalá termine en las manos de las señoras en la casa, ¿cierto? Comiendo... Claro, es lo que aspiramos. Comiendo De hecho, marraqueta con y- trigo alto en fibra. Y de hecho ahí logramos una carta de intención, una LOI, no vinculante, pero importante también para la validación de Bimbo, que es quien, ¿cierto? Una Tremenda multinacional productora de un montón de alimentos, pero mucho pan. mucho pan. Mucho pan. Así que también eso para nosotros es tremendo. Oye, Fran, nos queda poquito tiempo. Me encantaría hacerte una pregunta que tengo anotada acá y que me parece bien interesante. Que es, ¿cuál ha sido? Porque, a ver, uno como emprendedor tiene que acostumbrarse a que le cierren puertas, ¿cierto? Es re complicado. Te van a cerrar más puertas de las que te van a abrir probablemente. Y me encantaría saber de tu experiencia cuál fue ese no más doloroso y que te echó abajo y que te hizo pensar que esto no iba a salir y que no lo ibas a lograr con el equipo. ¿Cuál es? Más que no lograrlo, yo creo que nunca me han dejado tan mal, por suerte. Y de hecho, soy demasiado... O sea, tengo mucha convicción, que yo creo que eso es muy difícil de romper. O sea, hay que tener un empuje y resiliencia gigantesca. Resiliencia. Seguir Ancho de banda emocional, como Gracias. dicen, tremendo. un equipo en el cual uno pueda también descansar emocionalmente también, ¿cierto? Sí, apoyarse mucho. Bueno, el equipo fundador es clave también, como las relaciones que uno tiene y complementarse en el trabajo también. Pero claro, uno recibe muchos no, sobre todo en los procesos de levantamiento de capital. O sea, contactas a 100 y solo 2 o 3 Se interesan siquiera en echar un poquito más. Claro, o avanzan en siguientes reuniones, pero después te terminan diciendo que no igual, entonces ya, eso lo pasamos muchas veces. Pero yo diría que el no que más ha impactado, pero a la vez ha sido un aprendizaje, fue en etapas tempranas, cuando estábamos levantando la ronda con Suclit, En 2023. en 2023, pero que partimos levantando, sí, antes, principio de 2023, diría yo, o fines del 2022. Cuando ya quedaba poco del Startup Ciencia. Sí, que ese es un tema, bueno. Claro, ahí nosotros presentamos a Redes de Ángeles, a otros VC, pero no sabíamos muy bien esto de la visión que tenían que tener los inversionistas por este tipo de emprendimiento, ¿cierto? De startup, biotech, deep tech, con ciclos largos de desarrollo. Y me acuerdo muy bien que le presentamos a un equipo, era como un family office, pero que era muy financiero. Entonces, querían ver números, básicamente, ¿cierto? Y en etapa temprana, nosotros esa parte no la teníamos tan desarrollada. Entonces,
el feedback fue duro en el sentido de ustedes están en el romanticismo. Esto es pura chaya, por decirlo suave. En el romanticismo y dónde están los números. Claro, ellos estaban acostumbrados a invertir en negocios de retorno rápido, inmediato. Obviamente ahí había una falta de entendimiento. No había que haber ido a hablar con ellos probablemente inicialmente. Claro, pero ¿sabes qué nos hizo remover en el sentido de, oye, realmente hay que trabajar mucho más en dimensionar esto? Porque si bien tengo validadores de tracción temprana con estos acuerdos firmados, ya, pero ¿a cuánto vamos a lograr llegar? O sea, ¿cómo dimensiono esto? ¿Cómo es real el SOM, el que quiero? ¿Cuánto valor hay y de qué tamaño esta cuestión? Claro, y eso en etapa temprana quizás no lo trabajamos muy bien y después, bueno, por eso después empezamos a trabajar juntos, ahí entender mucho mejor el impacto, cómo hacer estos modelos financieros, si bien, claro, considerando varias supuestos, escenarios, pero al menos tener una proyección y una idea más clara de eso. Entonces, yo diría que eso en un inicio sí no golpeó fuerte. Y puedo decir también, cuando estuvimos en San Francisco, que hablamos con uno de los cofundadores de IndieBio, que es una de las principales aceleradoras de San Francisco para empresas biotech. Y claro, o sea, también nos hizo pebre, ¿cómo se dice en buen chileno? En el sentido de que, oye, miren su competencia, busquen su diferenciador, pero así de manera bien dura. Sí, entonces, eso fue los no más significativos. Bueno, recibir un no siempre es duro, ¿cierto? Y sobre todo cuando uno ha dedicado parte no menor de su vida a estudiar, a desarrollarse y después decide ir por el camino difícil, ¿cierto? Porque este es el camino difícil. El camino de emprender es el camino difícil. Definitivamente es el camino que no todas las personas creo que están preparadas para poder seguir, porque como dijimos, creo que hay que tener un montón de convicción, lo dijiste muy bien, Fran. Pasión por lo que uno hace, un gran equipo también, harto apoyo ahí. Construir las redes, ¿cierto?, cuando no se tienen, pero por sobre todo resiliencia, o sea, poder aguantar. El ancho de banda, como dicen, emociones. Sí, porque uno ve a sus amigos, a sus cercanos, a sus compañeros de universidad que quizás están en la zona confort, ahí trabajando en una multinacional, ¿cierto?, sin correr mucho riesgo, o en una universidad, ¿cierto?, haciendo clases, sin desmerecer. Yo soy profesor también ahí en ingeniería en la Católica, para alumnos, y de hecho justamente en emprendimiento e innovación. Me encanta enseñar, pero emprender, por cierto, que es un camino que es muy complicado. De hecho, lo que tú mencionas es súper importante, sobre todo ahora que quieren potenciar o han visto, ¿cierto?, a nivel de Estado, lo importante que pueden ser las empresas como la nuestra, ¿cierto?, para diversificar la matriz productiva. Exacto. Dejar de depender del cobre. Justamente. Entonces, debiesen, y yo creo que eso está cambiando poco a poco, incluirse en mallas curriculares, por ejemplo, más científicas. Sí. Algunos cursos como los que tú mencionas. Por cierto, o sea, yo cuando estudié ingeniería, la verdad es que creo que no tuve más que un ramo en que, más que emprender, era como, oye, crea algo. Claro. Pero no tenía toda la lógica de crear algo que sea comercializable, que tenga un espacio en el mercado y que efectivamente funcione. Sí. Hoy día, los alumnos de ingeniería, al menos de la Universidad Católica, yo creo que también en bastantes universidades, acá en la UAI también me ha tocado ver experiencias de ramos que están asociados al emprendimiento. Los alumnos tienen mayor cercanía y la posibilidad de poder acercarse al mundo del emprendimiento, ¿cierto?, con soluciones que ellos mismos han logrado crear. Y ahí, Fran, te quería preguntar, un poco volviendo al tema de lo que es la búsqueda de inversionistas, que en el caso de estos emprendimientos pre-revenue que se llaman, ¿cierto?, que tienen largos tiempos de desarrollo y demás ¿qué le diría a un inversionista que te dice, no, esta cuestión es demasiado riesgosa,
Fran, así que paso. ¿Cómo te defenderías frente a alguien que te dice que es imposible invertir en una empresa que no ha logrado la validación comercial, en el fondo, y no tiene ventas? Sí, o sea, por eso es importante alinearse con fondos que entiendan, y son pocos, lamentablemente. Fondos que tengan una tesis de inversión en Deep Tech, Biotech, que tienen ciclos largos y entiendan un poquito más de este modelo, ¿cierto? Y que saben que si todo anda bien, ¿cierto? O dentro de todos tus desarrollos uno despega, puedes multiplicar hasta 100 por. Exacto. O sea, es muchísimo más, o sea, el riesgo es más alto, el tiempo es más largo, pero la oportunidad de multiplicar es mucho mayor. Mucho mayor, sí. Entonces eso yo creo que hay que transmitirlo. Además, el impacto que uno genera más allá del negocio, hay muchos fondos que ahora están muy alineados con métricas de lograr impacto, sustentabilidad y un montón de otras cosas que también este tipo de empresas se alinean muy bien con eso. Entonces yo diría, el mensaje es apostar por este tipo de negocios que pueden darles un retorno muchísimo más alto. Y claro, hay algunos fondos que hoy día están cambiando esa visión y saben el impacto que esto puede generar, entonces, pero aún siguen necesitando como ese validador. Sí. Eso es lo que... Les es más fácil entrar en la siguiente ronda, ¿cierto? Pero le voy a decir, oye, que ahora esta opción vale 20 veces más, así que... Justamente, sí. Claro, o te dicen, sí, vamos, pero tienes que validar. Exacto. Entonces, claro. O vos es que otro va. Falta ese riesgo de parte de los inversionistas, yo diría más en Chile y... Tenemos que pensar en Elon Musk, ¿no? Que parte SpaceX como una empresa que quiere llegar a Marte, ¿no es cierto? Y probablemente hace 15 años atrás muchos hubieran pensado, este gallo está loco. Y hoy día todos aman a Elon, pues. Claro. Porque nos va a llevar a Marte. Probablemente nosotros no vamos a estar vivos cuando eso pase, pero... pero sí son apuestas a largo plazo y... Exacto. Y el tema es que, bueno, hay ciertas garantías en algunos tipos de empresas, otras son netamente apuestas a ciegas. Exacto. Pero en el caso como el nuestro, donde ya tienes también hitos importantes que has ido avanzando a nivel de ciencia y tecnología, te demuestra que cada vez estás más cerca de llegar a mercado y empezar a generar este revenue. Claro, y además apostando por distintas cepas también, o sea, distintas variedades, ¿cierto? Lo hemos hablado, no una sola. Eso de alguna manera también permite diversificar ese riesgo. Y algo que hay quizás para algunos inversionistas es interesante, para otros que son muy, muy deep tech, biotech, quizás no tanto porque les interesa el modelo más escalable, que es este de los royalties. Están dispuestos porque eso es lo que quieren. Pero en nuestro caso, como te conté en un inicio, que tuvimos la oportunidad de hacer unas ciertas ventas, también nos pasó lo mismo que nombrabas al principio. Algunos servicios que con la expertise que tenemos podíamos entregar a la industria, y como nos empezamos a posicionar en la industria en general, agroalimentaria e incluso forestal, empezaron a solicitarnos algunos servicios y ahí logramos facturar alrededor de $100,000. Claro, que es importante. Claro, que ayuda, pero yo no lo veo tanto como, wow, una tremenda venta, digamos, para un negocio a lo que aspiramos, pero sí construye relación con la industria, y yo creo que es un modelo muy de sinergia con el modelo principal. Además te crea credibilidad y lo otro es que te vincula a la industria, te posiciona, te genera visibilidad, y también algunos de esos clientes se interesan por pasar a la línea principal. O sea, ya estamos en conversaciones con algunos de ellos para desarrollar cultivos editados, mejorados. Es la puerta de entrada para después quizás hacer otras cosas. Y generar relación, porque finalmente el cliente, acá en Chile también la industria agroalimentaria, o la industria en general, diría yo, también no arriesga mucho y no invierten tanto en I+D. Estamos atrasados. O sea,
el 0,4% del PIB se invierte en I+D en Chile. Claro, a lo más invierten en automatización de maquinarias para los cultivos. Y la mayor parte de ese I+D, o sea, de esa inversión viene del Estado, de fondos como los que te contaba, de Corfo, de ANID, pero en la empresa, la industria no está invirtiendo tanto. Claro. Pese a que hay incentivos, como la ley de I+D. De genes, como que no está el ADN del riesgo. No como en los países, no sé, pues tiene el caso de Israel, 4% del PIB, pero de ese 4%, el 80% viene de los privados. Claro. Entonces, eso yo creo que es algo que tiene que empezar. Es un mindset distinto. En el tema que se hablaba, ¿cierto?, ayer en el Emprende tu Mente que fuimos, de que hay un mindset que tiene que cambiar. Muy conservador de la industria. Generacional también, ¿no es cierto? Quienes están a la cabeza de estas empresas. Sí. Y si queremos avanzar, o sea, esa unión de la empresa y la ciencia, o sea, tiene para aportar un montón. Entonces, oye, Fran, ¿y Neocrop Technologies hoy día en qué está? Cuéntanos un poquito del proceso en el que están, porque, bueno, esto es CFO Talks, queremos hablar de finanzas, ¿cierto? Queremos hablar de financiamiento, y una empresa como esta necesita inversión. Creo que todos los días que hablamos de cómo logramos conseguir financiamiento. Sí. Cuéntanos ahí qué está. Y ya estamos en una etapa en donde no podemos, o sea, no se puede depender de fondos públicos. No. O sea, se están acabando esas cartas. No hay. Claro, ¿no? Y además muy burocrático, te quitas un montón de tiempo, es difícil ya. Sí. Entonces estamos en una segunda ronda, en una ronda SEED por $2,5 millones, en donde tenemos ya comprometido la mitad de la ronda, pero en la búsqueda de ese lead o validador quien ponga los términos, ¿cierto?, de la ronda y que haga todo el due diligence más técnico, que es lo que le importa a los otros dos inversionistas que ya tenemos sobre la mesa. Claro, es como que los inversionistas dicen, no, tú primero. Pero se tira uno a la piscina y se tiran todos. Justamente. Teniendo el que pone los términos, claro, se sumarían, yo diría, más de los que ya tenemos como más seguros, ¿cierto? Hay otros con los que hemos hablado que nos dicen, bueno, contáctame cuando tengas el que ponga la... Es como un engranaje que tiene que funcionar perfecto, pero lo van a lograr, no tengo dudas. Sí, yo creo que es cosa de tiempo. Sí, ojalá no se alargue tanto. Bueno, dejamos pasada la invitación, obviamente, a posibles inversionistas ángeles que estén escuchando, posibles tomadores de decisiones en fondos especializados en el mundo AgTech, tecnológico y biotech, de que acá hay una tremenda oportunidad. Es una empresa que está levantando capital y que ha demostrado en el camino desarrollado grandes hitos, importantes hitos que van justamente transformando esto que quizás pareció una idea en algún momento, hoy día ya es una realidad y está muy cercano a ser una realidad rentable, ¿cierto? Y eso es lo que están buscando hoy día ustedes. Así es. Así que dejamos esa invitación pasada. Fran, para cerrar, nada, te quiero agradecer el tiempo, la buena onda. Cuando nos conocemos ya hace 1 año y medio, a mí me encanta trabajar con ustedes desde CFO Remoto. Y nada, te agradezco mucho haber venido a esta instancia a compartir esta cruzada, ¿cierto? Que es desarrollar un emprendimiento biotecnológico de alta tecnología y lo difícil que es, Fran. No sé si quieres muchísimas gracias. Compartir un último pensamiento con quienes te están escuchando y qué consejo les darías a la gente que está emprendiendo o queriendo emprender en ciencia. Sí, gracias, Philip, también por la invitación. Para mí esta instancia siempre me encanta poder compartir lo que uno hace, pero no siempre está el tiempo. Suelta un poco también. Sí. Y el mensaje es que, bueno, se atrevan. Si en el fondo, si uno tiene y construye un buen equipo, que eso para mí es la clave para el éxito, ¿cierto? Un equipo que se complemente, no solo a nivel de fundadores, sino el equipo que vas formando en tu staff. Hoy día somos 11 personas que están sumamente alineadas con el propósito de Neocrop. Para mí tener un propósito es clave, o sea, la gente se mueve con pasión, con ganas, y tú ves y se respira eso cada vez que voy al laboratorio. Entonces,
si empiezas a construir eso y a transmitirlo, es muy gratificante también. O sea, más allá de todos los desafíos que enfrentas a nivel de levantamiento o de desarrollos, de hitos, el tener esa cultura interna para mí... Sí, como que te va haciendo ir pisando sobre bases sólidas, ¿cierto? Y no ir como en el lodo. Sí, creo que es muy importante partir con un propósito muy claro y reforzarlo en el equipo, pero también es algo más que sea forzado, que sea de esencia también, que tú que vibres también con lo que haces, porque además es algo que, como dijimos, pasamos momentos tan difíciles que hay que tener eso, te tiene que gustar mucho. Y lo otro es, yo siempre he tenido esa mentalidad del ganar, pues suena cliché, pero de verdad acá yo diría que en Chile cuesta que la gente piense en colaborar, Hay harto egoísmo. Hay mucho egoísmo, pero de verdad es la fórmula para avanzar, o sea, atraer talento, entregando algo de ti, o cierto, en este caso como el stock option, realmente suma y te acorta los tiempos también de aprendizaje. O sea, las curvas estas de aprendizaje, teniendo un advisor topísimo en agronegocios, por ejemplo, que ha estado 40 años en las multinacionales y claramente lo vale. Entonces, eso yo creo que es mi mensaje, o sea, para todos los emprendedores que están escuchando. Bueno, Fran, de nuevo agradecerte por haber estado acá. Para cerrar, quiero, siempre agradecer a la Universidad Adolfo Ibáñez que nos presta este espacio. Hoy día cambiamos el lugar donde estamos haciendo el podcast, pero está increíble. Así que agradecer a la UAI que nos presta este espacio en la Escuela de Posgrados de la Universidad Adolfo Ibáñez. Agradecer, obviamente, a nuestros amigos de Podcast Pro, que nuevamente se han portado increíble en esta instancia y van a hacer este capítulo de un tremendo capítulo de este podcast. Agradecer al equipo de branding y de relaciones públicas de CFO Remoto, que también, obviamente, hace grandes esfuerzos porque este podcast sea una realidad y llegue cada día a más personas. Y, obviamente, agradecerte, Fran, de nuevo por haber venido. Vamos a seguir luchando juntos por Neocrop Technologies. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Vamos a hablar de aquí a 10 años más, sentado a la mesa, comiéndonos una marraqueta alta en fibra y dejando de lado ese pan integral, ¿cierto? Que a muchos no nos gusta, me incluyo. Y obviamente muchísimos más alimentos que van a venir de estos desarrollos y de esta genialidad tecnológica que ustedes han hecho. Así que nada, te deseo toda la suerte en lo que viene y a seguir metiendo y a seguir trabajando para lograrlo. Muchas gracias, repasaste.